9:04 minutos. Estamos con Mario Minaya hoy miércoles 27 de diciembre para preguntas a Mario Minaya. 809-384-8930, 809-384-8930, WhatsApp para preguntas, texto o mensaje de voz, 829-830-5750, 829-830-5750. Estamos con el psicólogo, terapeuta familiar, asesor empresarial Mario Minaya. Una entrevista exquisita. Siempre interesante conversar con Mario Minaya. En lo que llegan las preguntas, Arias. Mario, hacía referencia hace un momentito de la situación esta que se dio con este hombre que has dicho que de alguna manera cayó en un estado psicótico. Y dijiste, hay que apartarlo de la sociedad para siempre. No tiene remedio quien está en un estado psicótico, un psicópata. Yo creo que hay que analizar la protección de la sociedad. En ese caso, no a él. No, claro. Es decir, no es partiendo de él, es de la sociedad como tal, que debe ser preservada, de él y todo ser que entre ya en ese nivel de peligro para una sociedad. Y deberían existir programas en los cuales ellos estén seguros, medicados, pero que la sociedad primero sea la que sea preservada, no ellos. Aquí el tema es la víctima. ¿Tú no estás de acuerdo con pena de muerte? No, con cadena perpetua sí. Ok. Sí. Mario Minaya, el mundo cambió. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, dicen los uruguayos. Entonces, de repente, todo esto de las redes sociales ha potencializado los cambios. El mundo cambia cada 5, 8 años. Es una cosa terrible, ¿no? Hay un nivel de obsolescencia del carajo y hay la levedad del ser. Es decir, que tú, cuando quieres reflexionar sobre cómo criaste a los muchachos, ya lo criaste. O sea, ya la vida pasó. Entonces, ahora hay un problema de que hay gente como tú, lo explicaste muy bien, por un asunto hereditario. Tu padre era un ser con una visión, tú lo agarraste de ahí, estudiaste psicología, pero mucha gente desde el amor daña, porque no lo sabe. Es como cuando tú llegas rico, que lo primero que tú quieres sacar a la vieja del barrio de Villajuana y traerla para un penjado para Piantini. Ajá, Dios, y por ella en Piantini con la vieja amiga de ella, que ella es feliz, chimoseando y hablando. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué puede hacer la psicología y hasta los mismos gobiernos? Por un poco, una especie como de escuelita de psicología para que la gente reciba un mínimo entrenamiento en esto de la crianza. Sobre todo ahora que la socialización se ha dividido, porque antes el eje era papá, mamá, la esquina del barrio como mucho, algo la escuela y allá lejos los medios. No existía todo lo demás. Ahora no, ahora la crianza con los muchachos, esta generación comía, desayunaba, comía y cenaba con su papá. Y había un pescozón a tiempo dispuesto siempre. Había de repente, la día en la casa. Ahora los muchachos casi son hoteles. Esta nueva realidad, ¿qué se puede hacer? O sea, tú no puedes inventarte como una especie de escuelita para padres con Mario Minaya. Mira, ya las escuelas existen. Lo que yo creo que deberíamos optimizar los espacios de formación ya existentes. Por ejemplo, hablaba de las escuelas para padres. Ya yo he tenido experiencia por muchos años y hay colegios que son muy rigurosos con ellos y organizan bien. Todo está pautado con tiempo para que puedan asistir los horarios y son experiencias muy gratificantes, donde los papás salen como niños entusiasmados con ese aprendizaje. Hay que seguir aprovechando, por ejemplo, las sociedades de socorro mutuo, los clubes, que en cada provincia hay unos espacios con gente muy buena que no han sido aprovechados para que, por ejemplo, los novios. Pero sacar el provecho a ustedes. Los grupos de parejas. Los que tienen el know-how son ustedes. Entonces, pero a eso yo me refiero, que pudiera darse una combinación de apadrinamiento inclusive, porque hay un tema de recursos para que uno pueda participar y eso tiene un costo. Me estás hablando de colegios y tú sabes que la inmensa mayoría de los muchachos, el 60% está en escuelas públicas. Entonces, hacia la escuela, aquí hay muchas oportunidades. Los espacios para mí no han sido aprovechados. Existen y se han estado desperdiciando. A muchas de esas actividades la gente no va porque no hay ninguna consecuencia
por no ir. Y segundo, no lo organizan atractivo. Pero no debería el Colegio de Psicólogos, el Ministerio de Salud Pública, Sí. fomentar la educación de los padres para que puedan educar desde cierto conocimiento mínimo. Qué sé yo, por ejemplo, el asunto de la ñoñería con los muchachos. Pero el muchacho tiene que tener responsabilidades en la casa, comer, el muchacho hay que enseñarlo a comer de todo. Totalmente. O sea, de repente hay un asunto, ahora mismo en internet Visitar a los hay alguien que abuelos. se inventó el comportamiento de un tigre en los 80, 90, 1000, 2010, 2000, 2010. Y es totalmente diferente. El tigre de los 70 coge una aguja y él mismo se pone la inyección. Entonces llega el tigre, al muchacho del año 2000 que dice, pero es que me va a doler. El mismo tipo. Entonces, por favor. Entonces, yo por lo que favor. creo que las redes han sustituido eso. Y Pero- por ejemplo, yo sé de muchos grupos de WhatsApp, de muchos YouTube, que son los que están ayudando a que esas madres se eduquen sobre el niño, el destete, el sueño, la nutrición. Yo veo muchos Instagramers, muchos profesionales que ya han pasado a esos espacios. Pero la vaina de que mi hijo no va a pasar lo que yo pasé, que con mi abuelo no pasaba, porque a mi tío, mi abuelo no lo consintió de esa manera. Sin embargo, ahora se usa mucho, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Entonces yo a los 16 le saco la licencia, no tiene bien la licencia, y ya yo le compro un carro. Sí. No va a pasar, coño. No, pero se ha Lo que yo- combinado. Igual yo quiero. Una vaina de Hay carajo. también un grupo que quiere que sus hijos pasen por algunas experiencias que ellos han vivido, que han Pero sido. son las minorías gratificantes. minoritarias chiquiticas. Pero se dan las dos cosas, y yo lo he observado. De esa mentalidad de que no pase, yo creo que se ha superado mucho. Y ya Mario. muchos padres entienden que sus hijos tienen que trazar su propio camino en muchos aspectos. Pero eso- porque han visto no, los resultados de imponer caminos. Los resultados Mario, no son esos. volvamos, Lo que estamos viendo no es eso. volvamos a las Navidades. ¿Qué pasa con las personas por tristeza, por determinadas situaciones que, bueno, no hay cena de Navidad o se frustra la cena de Navidad por una pérdida pasada o que siguen conectados a pérdidas pasadas? Mira, y hay que insistir una en época el- de alegría la convierten en... Hay que insistir en el manejo del Otra. duelo, que no tenemos cultura, no tenemos los profesionales y no tenemos el dinero. Cuando hay un buen proceso de manejo de duelo, la persona entiende. Por ejemplo, si yo te preguntara ahora, murió tu madre, ¿qué ella hubiese querido en Navidad que tú hicieras? Yo te aseguro que la respuesta gozara. es, mi mamá me hubiese dicho, hagan la cena. Claro. en la cena. Disfruten en mi ausencia, que ahí es que yo me voy a sentir contenta. Entonces, cuando una persona entra en este proceso al que yo te estoy exponiendo ahora, va a ser distinto a alguien que lo dejan sumarse en una tristeza profunda, que cree que sentirse alegre genera culpa. Oye, ¿cómo va a ser que nosotros estamos celebrando y mamá muerta? Pues mira, mamá no va a resucitar porque tú no celebres. Es lo primero. Y mamá, si tú le preguntas, se va a sentir alegre que toda la familia se une en su memoria y te haga como un monumento. Pone una foto, le pone unas flores, un velón y celebran la vida. Porque realmente eso es lo que uno debe hacer con los seres que han partido. tiempo dura el duelo? Celebrar su vida. 2 años promedio. Si es bien acompañado, puede bajar la cantidad de cualquier duelo. ¿Pero qué es de el duelo en pareja. sí? ¿Qué significa duelo? No El du- bailar, el duelo, no música. el ¿Qué, duelo- qué es el duelo? El duelo es más que todo un proceso de aceptación de la pérdida. Ya. Y eso da trabajo. No incluye el que tú no bailes. Incluye el que tú entiendes el sentido del baile en el proceso de aceptación de la ruptura o de la pérdida. Y yo puedo en un momento dado entender que tú mereces el homenaje de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy emulando una conducta. Mi papá bailaba mucho. Pues yo entro en ese baile de mi papá, aprendo a bailar el son como él bailaba. Y yo le hago como un ritual de perpetuidad que me está ayudando a mantener vivo a mi papá en mi baile. Y mi nieto, sus nietos, que son mis hijos, están viéndome bailar como papá. Yo lo traigo a la vida, pero yo no lo voy a resucitar. Entonces hay un proceso de aceptación de esa muerte que incluye el acompañamiento, porque no es tan fácil, porque hay una resistencia a la aceptación de la pérdida. Y un ser querido, uno teme que si uno acepta la muerte, es que no lo quiere, es que se fue. No, cuando yo acepto la muerte, eso es lo que es, en lo de la persona está muerta. Y voy al cementerio y le acompaño, pero yo no lo voy a resucitar, con lo contrario. ¿Qué pasa cuando uno de los hijos asume el papel del padre o de la madre muerto
en términos de suplir, en términos de ser el... Cambia el papel y se convierte como el protector de los... No de es los otros. correcto. Porque él sigue siendo Porque hermano. la mamá te dice, mi hijo nunca me ha faltado nada, porque él siempre ha estado ahí, cosas así. Hay que tener cuidado, porque esa sustitución no es necesaria. Es parte de la aceptación. Papá murió y somos 3 hijos. Vamos a repartirnos. No el más grande. Lo que papá representaba, no el más grande. Ya. Todos somos hijos. Entonces él pasa a sustituir y deja de ser hermano e hijos. Y deja de atender mejor su propia familia. Esto se pensó para que usted atienda a su familia, no la anterior. Yo le doy apoyo a mi madre, Claro. pero yo no soy su esposo. Entonces en ese haber ella no me puede chantajear como si yo fuera papá. Como si yo fuera el esposo que tengo que... No, mamá, usted va a tener que aprender a vivir ahora sin papá, con hijos, y nos vamos a repartir. Pero yo no tengo por qué sustituir al que se muere. El que se muere no es sustituible. Lo que hay que aprender a vivir ahora con esta realidad. Claro. Él compraba, uno ayudaba con la comida, otro ayuda con la salud, y vamos a repartirnos las funciones del viejo, pero no cargársela a uno solo, porque ese va a dejar de hacer otras cosas que debe hacer con su Y vida. cuando se da en la familia que se ha creado esa dinámica del que asumió su papel de muy responsable y están los otros dos sumamente irresponsables. Y es tu mamá, tú sabes que tu hermano nunca servió para nada, irresponsable desde chiquitico. Entonces, tú tienes que enfrentar, no hay de otra. Entonces yo propongo una estrategia de protección al que sirve. Okay. A ver, Ajá. ¿cómo? ¿Y Bien, cómo? viene. Sencillo. A ver. Somos 3 hermanos y yo soy el que me hice cargo de la doña y de todo. Si no, porque este vive el en otro pachanga, no le y importa. vaina, o sea, Yo voy a ir consumiendo de la herencia de ustedes que no hacen nada. ¿Qué? ¿Te matan? No. Te yo matan los No, otros. no me tienen que matar. Que hagan lo que yo, si quieren lo que yo. Genera Sencillo. No hacen lo que yo, van perdiendo. Pero tú generas un odio tremendo. Entonces, No, entre no los genero hijos. odio, es justicia. Y cuando no hay riqueza, Mario, cuando lo que hay Siempre pobreza hay entre algo todos. que se puede repartir. Siempre. Por más pobre que sea Ya. la persona, hay algo que se puede repartir para que tú no cargues solo. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo de justicia? La herencia Si es yo terrible. me hice cargo de mi mamá, tengo un porcentaje mayor de participación en lo que ella tenía. Y yo lo voy estableciendo. Yo estoy prestándole al patrimonio familiar lo que estoy gastando. ¿Tú sabes lo que decía Cuando, Montesquieu? cuando se venda, a mí hay que devolverme lo gastado, porque tú no lo Y gastaste, si ni no, pusiste y si nada. no hay, Mario, Pero ahí nada. entra- Entonces ahí entramos en un nivel de que si yo tengo... La deuda es de todo. Si yo tengo la posibilidad de socorrer a mi madre, la voy a socorrer sin ahí, está ningún el tipo de ahí entra el condición. consejero familiar. Ya ahí entra un nivel de Que lo plan- compasión después de la justicia. Pero empecemos con la justicia. Que si todos somos hermanos y heredamos lo que tenían los padres, heredemos a los padres. Entonces, El así hombre como las olvida- parejas van donde ti, también las familias que se ven en una situación así. Sí, Porque deberían- esto es un poco difícil para el hijo responsable asumirlo frente a su Es hermano. un abuso. Eso es muy bueno. Lo que se hace de esa persona. Pero sería muy bueno que ahí Realmente. entre el consejero familiar, que lo siente y que sea el consejero que dice, mire, aquí tenemos un problema. Sí, hay que tener. Porque ahí hay una- hay abogados, por ejemplo. Mario, que vamos a hacer sean- una alianza tú y yo. que sean Para tema especializados. de herencia. No, Mario. Entonces, Sí, Mario. hay Mario. Tú trabajas abogados, la parte psicológica y yo la parte legal. hay pastores, hay sacerdotes. Hay que buscar una figura de autoridad, De autoridad. que trate de contener esas situaciones que generan vulnerabilidad del que menos debería ser vulnerado, que es el bueno, que es el responsable. El hombre olvida la pérdida de sus padres, olvida la muerte de sus padres, pero no la pérdida de sus bienes. Eso decía Montesquieu. La herencia rompe la familia en 20. Pero hay Y mientras más cuarto hay, más Pero enemistad hay determina. hay que trabajar el ¿Cómo se tema. trabaja eso? Hay que trabaar primero Déjalo por escrito, comenzando por eso. eso. Lo primero es prever. Ajá. Que los que estamos en esta condición padre tiene que hacerlo. empecemos a organizarnos en buen estado de salud mental y física Pablo, deja tu para cuarto. prever situaciones que la es- podemos evitar con documentos sencillos que ya existen para Ok. en vida ir repartiendo, para en vida ir Precisamente. integrando, para en vida ir dejando un legado, porque no la herencia Está bien, pero la herencia, ¿cómo la reparte? No, pero precisamente, Hay Desde el Mario, punto de vista psicológico. hay forma en ¿Cómo? que yo puedo en justicia, porque el Sí. tema no es psicológico, es de justicia. El No, de de la eso me repart- encargo yo. Pero el de la la- parte que haya la menos Ajá. ruptura Entonces, ¿qué es familiar. qué es lo que yo establezco? Que el Espérate, mayor Pablo, que voy a bien hacer una alianza con él. el mayor bien que hay ahí es la familia, no es los cuartos que heredaron. El mayor bien es ser familia. Pero es la y que el- más y se el rompe. buen nombre Pero de hay la que familia. trabajar Sí. con eso,
para que desde ahí, yo sé de una familia que en la misma funeraria se reunió alrededor del muerto Sí. y hizo un pacto de no ¿Cómo? agresión, de no dañarse. Le prometieron al viejo muerto, no vamos a pelear por lo tuyo, no nos vamos a destruir como tú. Y de los algún hermanos modo. se van a reunir sin las esposas y los esposos. Entonces, Hablar eso nada se más. puede crear, eso que fue simbólico, Las se puede esposas y los crear. esposos lo contaminan todo. Eso que fue simbólico, se puede crear un mecanismo. Mira, Sí, precisamente, tú vas a dejar que tu Mario, hermano se quede espérate, con la fábrica. Julián, y tú eres tan pendejo. Esa es la mujer Mario, de uno que le dice. Mario, hay un elemento que Y se ahí da comienza mucho. todo el Por lío. ejemplo, una persona que tiene bienes, tiene una enfermedad que el médico le dijo, mira, esto es un asunto entre 6 meses, 9 meses, como mucho 2 o 3 años. O sea, las posibilidades de que tú en 3 años estés vivo son prácticamente inexistentes. Es algo como un milagro. O sea, ya tú sabes que tú te vas. Tú tienes 5 hijos con 2 mujeres diferentes. ¿Por qué hay una tendencia a la persona, ya tú sabes, o sea, ya te diagnosticaron esto? Coño, siéntate, tú tienes 3 casas, 2 fincas, 7 millones en 2 certificados. Siéntate un día con un amigo abogado y porque tú sabes que el problema viene. Nada claro. separa tanto como los cuartos. ¿Por qué se da que tantísima gente tiene ese error? Incluso tú puedes no estar enfermo. Coño, por ejemplo, ya Cristian tiene que ir haciendo, pues ya 70 ya y la pico hizo, de ya lo años. hizo ya Julián, 70 y pico. Yo todavía no he llegado ahí, pero, o sea, por ejemplo, no es lo Yolanda. sano. ¿Por qué el ser humano se niega tanto? Es un poco como Yo evitando, creo que hay por favor. también para mí una resistencia a la muerte. Yo No, creo, pero yo creo que aún en esos casos diagnosticados la gente quiere mantener eso porque entiende que entonces si yo le digo y hay gente que lo asesora, no hable de eso, que eso no se entere nadie porque te matan antes de O te tiempo. dice, sí, yo voy a hablar con Julián para que me ayude en eso. Pero Y lo van pero no habla con postergando hasta Julián. que viene la situación y lo toma asando batata. Entonces, Sí. para mí esa resistencia inicial. Oye, Cristian. Segundo, yo creo que hay una serie de detalles ahí que a veces no se observan. Por ejemplo, hay hombres así que tienen otra familia que se formó después, cuya familia parecería que no tiene los mismos derechos que la primera. Y que esos hijos no son iguales y que han sido ya de algún modo excluidos de algunos ambientes donde Ay, él. cuando esa doña va a la funeraria. Entonces, esa doña, cuando él muere, esa doña nada más contaba con él y ya no lo tiene. Sí, sí. Viene la guerra, porque el que la protegía a Mi ella era él. cuarto. Y como no hay protector, aquí hay que sacar los Mi cuchillos. cuarto. Wow, Entonces, Mario. ella recibía beneficio de él, que no la vinculó nunca ni a los hijos con más nadie. Cuando esa doña él se muere, dice, yo no tengo quien me defienda. Estos muchachos son tuyos. De aquí para adelante, de una vez. Y mis hijos yo no los voy a dejar sin nada porque ellos nunca lo han querido. Si esa persona supo en un momento integrarlo a todo, es más fácil. Que cuando hay esas mujeres que llegan con los hijos a la O funeraria cuando hay un líder y en con la los familia, ADN. A veces un hermano. Llegan con un abogado los ADN a la funeraria. Ay, ay, Estos ay. también son hijos. Mario, finalmente, este tema de las redes, ahora hay gente, además de mil cosas que uno oye, hay gente que va a las redes a promoverse sexualmente, que dice que tiene ciertas facilidades para hacer tal o cual cosa de la actividad sexual, mujeres muy hermosas, Millón y medio de jóvenes, views. millones de views, Millón y medio. cosas, y de repente te ve que lo hace muchísima gente. Y salen a decir las habilidades que tienen o qué cosa, cómo se hace tal o cual cosa, que antes era impensable en un medio de comunicación. ¿Qué pasa con esto a los fines de la educación, en los términos que hemos hablado esta mañana? Educación sexual, espiritual, en todos los sentidos. Porque son personas que logran muchos seguidores, de un determinado éxito, si así le podemos llamar, y hasta apoyo económico importante. Entonces, yo creo que los impactos de este tipo yo creo de que hay cosas. que poner un tema incómodo sobre la mesa, que es de la hipocresía. A ver, Sí. Esta es una sociedad hipócrita, donde mucha gente tú lo ves enarbolando sociedad de valores y son pornógrafos exacto. y consumen y tienen los espacios y el poder para parar eso y lo auspician de manera subrepticia. Entonces, como sociedad, por un lado salimos quejándonos de algo que nosotros alimentamos en sus inicios. Así es. Y cuando vemos el monstruo, decimos, yo no lo conozco, ¿y de dónde salió ese monstruo? No, cuando eso era un montrico, usted lo alimentó y ahora no se atreve ni a aparecer en los créditos.
Entonces yo creo que esta sociedad deberíamos poner sobre la mesa el que una persona así, que porque diga que se acuesta con un hombre, se haga viral, se haga Famoso. una persona famosa, con dinero, que lleva a muchas muchachas a decir, pero ¿para qué uno va a estudiar magisterio ni medicina 8 años? Si mira a fulana que no sabe ni hablar, y porque ella se desfacha y dice, no, a mí hay que darme mi dinero, y yo le hago esto y yo le hago aquello, y eso se va difundiendo. Esa difusión, Sí. estamos todos nosotros incluidos sin darnos Sí, cuenta. con lo agravante del reconocimiento Y social que antes no reenviamos. existía. Aquí hay una multiplicidad de grupos de WhatsApp para enviarse pornografía. Ay, sí. Que incluye gente Gente- inocua, gente memorable, Sí, personajes de la sí, historia. señor. Y ellos como un chiste. Mire ese material. Sí, Mi- sí. mira ese colágeno. Y la esposa lo ven y dice, Sí. no, es una chercha Una de él. chercha, Qué sé yo qué. Él no pasa de ahí. No pasa de ahí. Ajá. Entonces, vamos a ponernos claros. Sí. Y vamos a hablar de qué es lo que Yo está pasando entiendo ahí. con esta difusión. Y llego ahí. Con esta difusión. Antes esa pornografía era subrepticia, ahora se ostenta. Mira lo que me llegó. Y de una vez tú averiguas cuál es la página. Mira el OnlyFans. Cuando todo eso se comience a publicar quienes lo visitan, Ja, mamá. aquí van a caer Tiembla la santos de esos tierra, altares. Tiembla la Ahora, tierra. pero hay Porque un eso va elemento- quedando registrado. Pero hay un elemento que agrava todo esto, porque el mundo siempre fue mundo en muchos aspectos. Ahora, la novedad de todo esto es que además ese tipo de personas tiene ahora el reconocimiento Sí. social. Es celebridad, sale en la primera página del periódico cuando le ocurre algo. Sí. Mañana hace un análisis político, sí, análisis sí. político entre comillas, Sí. un análisis político Ajá. y lo citan, qué sé yo, puede ir hasta tirar, el día menos pensado, la liga de béisbol lo ponen a lanzar la primera bola en Águilas Licey. O sea, antes esa persona con esa inconducta era como, qué sé yo, el narcotraficante. Lo conocíamos, o el dueño de los cabarets en los pueblos. Lo queríamos mucho, había un respeto más o menos. Ahora a ese señor no se le ocurría ser candidato a regidor del ayuntamiento de Baní. No, porque él sabía. Porque el señor tenía... ¿De qué vivía? Y, oye, a mí nadie lo recriminaba, todo el mundo lo Y todo el mundo saludaba. lo quería. Y todo el mundo lo quería. Ahora, como él era dueño de los cabarets, no se le pasaba por la cabeza. Dueño de la ahora producción. puede ser alcalde, diputado, qué sé yo. Entonces, este es el elemento duro en la crianza. Eso que tú acabas de decir se agrava porque hace 15, 20 años tú decías, sí, pero espérate, Los medios. el futuro esto es lo que te des dinero, pero tú vas a ser basura humana en esta sociedad. Ahora no, tú no vas a ser basura, tú vas a ser reconocido, vas a tener el elemento económico y el reconocimiento social, porque tú tienes view y tú eres importante para políticos y grupos empresariales. Coño. Lo que a mí me alegra detrás de eso es que por más difusión que tengan, no dejan de ser lo que son. Claro. Doctor, ya Entonces nos yo vamos. estoy alegre. Sí, el problema es por la Porque- crianza de los muchachos. Sí, pero que los Tú lo acabas de muchachos, decir. también están discriminando. Y los muchachos se dan cuenta de las dos cosas. Sí. Porque estos seres, lo mismo que lo impulsa, lo desinfla. Sí. Mire, Lo tenemos ahí. ya Ellos Con llevan su Rosario. handicap en eso que tú señalas como su valor. El tema- Porque mientras más exposición tienen, más se va a notar todo lo que son, Eso no es lo que de se dónde da rating. vienen. Eso Ajá. no- eso no lo Ese- dicen los esa es la Madame ratings y Bovary audiencia. Pero Finalmente- tarde o temprano y la, se des- y la candidatura. Pero es que la candidatura va siendo algo que cualquiera, pero hay otras instancias en las Como cuales tú ellos no accesan, sí. que son espacios que la sociedad preserva, aún esa sociedad hipócrita, preserva espacios donde esa persona no va a llegar nunca. Me quedando Y ellos poco- lo saben. me quedando poco, sí. Sí. Adelante, Rosario. La para amenaza, finalizar. ahora con el tema familiar, Tú llegas la, senador, diputado, Esa es la Madame Bovary de en ese mismo candidato sentido, presidencial. de la Vamos, época. Rosario. sí, en ese mismo sentido, por ejemplo, ahora en cualquier tiene un rol el medio de comunicación, en cualquier medio de comunicación alguien le dice a una pareja, mira, o a la mujer, yo te voy a subir unos audios del marido tuyo. O sea, ya llega así. Eso antes era inadmisible, pero ahora públicamente en todos los medios, y te lo ponen en titulares, el lettering grandísimo, un banner, se le hace un banner a ese personaje anunciando que le va a destruir la relación a la otra persona porque el esposo la está enamorando, le mandó unos audios o porque salieron. Ya es público y los medios le dan para allá. O sea, ¿qué está pasando? Mira, es como un morbo generalizado.
en el que nosotros no vemos lo que hay detrás. El morbo impide que tú veas. Por eso está asociado a esa visión simple, superficial que tú tienes. Por ejemplo, la mujer en cuera. Sí. Nalga, seno. Sí. Eso es morbo. Después tú ves cómo se llama, qué estudió, dónde vive, quién es. No estamos pasando del morbo, aún en esas circunstancias. Entonces, cuando una persona es sensata en esos casos, lo importante no son las notas de voz, es lo que hay detrás de las notas de voz. Claro. Entonces, a eso es que deberíamos ir, para que aún la persona que se ve expuesta no le dé credibilidad a quien no tiene. Oye bien, cuando esa señora a esa nota de voz le da carácter de investigación científica, se destruye. Sí. Si ella esa nota de voz la maneja como lo que es, que eso es una tercera persona, que no le puedes tú dar una categoría de credibilidad a alguien que te está mandando una nota de voz. ¿Por qué una mujer te manda una nota de voz? Ajá. De un hombre. Sí. Porque no está con él y lo está chantajeando. Si ella estuviera con él, no manda nota de voz. Entonces, una mujer sensata la desactiva ahí mismo hasta ante los medios. Porque la mujer que está con un hombre disfrutando y aprovechándose no manda, no se expone. Cuando ella se expone, porque no está. Mario, gracias. Pues Mario mira, Minaya, Excelente, psicólogo, Mario, excelente. terapeuta. Mario, ¿tú eres cristiano católico? ¿Tú eres religioso? Sí. Sí, ¿Cómo? claro. ¿Otra vez? Pero claro que sí. Te voy a leer esto ya no como profesional necesariamente, aunque eres un todo. Con el diablo nunca hay que dialogar. Jesús nunca dialogó con el diablo, lo ahuyentó. Tened cuidado, el diablo es un seductor. Nunca dialoguen con él porque es más listo que todos nosotros y nos hará pagar. Cuando llegue la tentación, no dialogues nunca. Con el diablo nunca se debe discutir, es astuto e inteligente. Incluso utilizó citas bíblicas para tentar a Jesús. Es capaz de disfrazar el mal bajo una invisible máscara de bien. Por eso hay que estar siempre alerta, cerrando inmediatamente el más mínimo resquicio cuando intenta penetrar en nosotros. Amén. Que yo tengo que Amén, interpretar amén. Que con el diablo solo puede Jesús. eso. Y si yo creo que el otro, porque no piensa como yo, es el diablo, lo elimino, como en Gaza. Es que el otro no es porque tú piensas. El otro no es lo que yo pienso. El otro, Cuando tú decides que el otro es el diablo, está tú colocándote como el que decide lo Como que son yo. las cosas. Y no eres tú que decides lo que ese son es uno las de los cosas. grandes problemas de la humanidad. Entonces ya eso es Ese es uno de un los cuadro grandes tuyo. que el el otro es problema el de las diablo. religiones. Y me Que te cierro. está, ese tema es tuyo. Me cierro. Porque no está. No dialogo con él. Tú no porque es el estás diablo. respetando la naturaleza digna de ese ser humano y lo estás convirtiendo en lo que tú quieres. Entonces eso no es una cuestión que tiene que ver con Dios, es contigo. Cuando yo vivía en El Millón, los miércoles iban unos cristianos no católicos con un alto parlante y me tenían loco a la hora de la comida. Y un día yo salí, nada más miré y dije, por favor, nada más eso. ¡No, el demonio! ¡El demonio que no acepta la palabra! Entonces eso ya El pertenece. momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo que ocurre en suelo nacional en